porque tenía una espinita clavada desde mi anterior libro. No pude presentarlo aquí, primero por el COVID, después cuando iba a presentar El sueño oriental de Napoleón, publicado por Guante Blanco, aquí mi editor. También me puse malo, así que nunca he podido presentar aquí. Y para los que trabajáis en la Picasso sabéis que esta ha sido durante muchos años como una segunda casa. Bien lo sabe Ángela. Y bien sabe Ángela que parte de la Picasso está en nuestra casa. Así que nada, que muchísimas gracias. Y voy a dejar paso a mi editor, Óscar Fábrega, para mí un maestro, un amigo, mi editor y una inspiración total en esto de la investigación histórica. Así que, Óscar. Pues nada, gracias Jorge. A ver, os voy a contar antes de empezar a entrar un poco. No es plan destripar el libro, nunca mejor dicho lo de destripar, dado el tema que se trata. Pero, Jorge, si te parece, voy a hacer un poco de memoria. Dentro de la mala memoria que uno tiene y sobre todo después del cataclismo ese del COVID que tú comentabas que ha hecho que todo cambie, ¿no? Todos calculamos el tiempo a partir antes y después de Cristo. Desde que pasó esto calculamos el tiempo antes y después del COVID, ¿no? Sí, sí. Posiblemente también sea antes y después, hace como lo de Cristo. Pero bueno, antes del COVID, no recuerdo exactamente cuándo, pero por lo menos yo diría que en el 2018 o así, tú y yo estuvimos trabajando aquí en un curso sobre investigación histórica que yo impartía aquí precisamente en la Picasso. Correcto. Y de ese curso, de algún modo, nació el libro de Napoleón. Sí. Y ya en ese curso, yo tengo el honor de conocerte desde entonces y de haber visto cómo ha sido tu evolución. Que, no sé, de luego ha sido prodigiosa en el sentido de que te lo has currado de verdad, ¿no? Ya el libro de Napoleón, y aquí hablo ya como editor, incluso como lector, hablaría, es sorprendente porque para ser un primer libro es un trabajo de investigación descomunal que se hubiese merecido totalmente el aprobado de aquel curso, porque en estos tiempos que vivimos en los que la verdad parece algo difuso, fluido, ¿no? Que parece que nada es verdad, que todo el mundo tiene derecho a opinar y que todas las opiniones valen igual, cosa que no es así, es importante dejar claro cómo ha sido la historia. Y por desgracia la historia siempre ha sido manipulada por unos, por otros, por intereses políticos, por intereses económicos, ¿no? Y además, hay otra cosa también que yo creo que es importante, y es que la historia no tiene por qué ser un coñazo, no tiene por qué ser un tostón. Se puede hablar de historia, se puede hablar de forma entretenida y que la gente eche un buen rato leyendo un libro de historia, ¿no? Yo creo que en eso hay una inspiración que yo creo que tanto Jorge como yo tenemos, que es un señor justo como lo hemos estado hablando ahora, preguntándonos cuál es su último libro, que es Don Juan el Lava Galán, que es probablemente para mí, y yo creo que también para Jorge, para mí el mejor divulgador histórico que existe, en el sentido de que hace que la historia sea fácil, amena de leer. O sea, que como hacía, por ejemplo, Juan Antonio Cebrián con el pasaje de la historia. Hacía la historia muy amena, y esa es la intención cuando escribes historia, que sea amena. Claro, y yo recuerdo que ¿Y tú? Claro, pero porque yo también me tomé eso como manera, ¿no? De decir, bueno, a mí me gusta transmitir, a mí me gusta investigar, me gusta estudiar los temas que me gustan y luego me gusta transmitirlos, pero para que la gente te lea, ¿no? Para que la gente diga, qué coñazo de libro, ¿no? Y lo conseguiste con el libro de Napoleón, que ya es difícil, porque desde el respeto que uno pueda profesar hacia Napoleón, pero es un personaje árido, Napoleón. Sin embargo, hiciste muy bien en centrarte en un aspecto muy curioso de Napoleón, precisamente, que es la famosa campaña egipcia oriental, la campaña oriental de Napoleón, que se centró sobre todo en Egipto, y que es un tema que aunque no se ha tratado demasiado, y lo hiciste de una manera prodigiosa. Y ahora, años después, pues aquí estamos de nuevo, con un libro que en parte yo considero un poco mío, pero más que nada por el coñazo que te he podido dar para que lo termines. Porque es verdad que Jorge en los últimos años se ha dedicado a otras muchas cosas, sobre todo al mundo del cine, a otras labores, que te han tenido bastante alejado de esto, ¿no? Y bien sabes que yo te insistía en que es importante para un autor, y esto lo hablo ya como editor y como colega, pero para un editor es muy importante que un autor que saca un primer libro, además un primer libro que tuvo mala suerte, Jorge, porque salió justo en el momento de la pandemia. Y eso, pues, que nos guste o no, le afectó a nivel comercial y a nivel de difusión, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que el segundo libro saliese lo antes posible, para que poco a poco, porque yo muchas veces lo digo a eso, que con mis autores, un autor no solamente tiene que vender sus libros, sino venderse a sí mismo, como autor, crear una marca personal, ¿no? Y para eso hace falta publicar y publicar. Tampoco hay que hacer lo que hace nuestro amigo abogado por aquí, que ha publicado 5 libros en 2 años. Cuatro, bueno. Bueno, ya irá por el quinto. Pues seguro que está terminando el quinto, ¿no? Pero bueno, un poco, él lo ha hecho muy bien en ese aspecto, ¿no? En el sentido de que es verdad que al principio hay que estar ahí. Luego ya uno ya se puede relajar como quiera, ¿no? Pero bueno, sea como sea, ya estamos aquí. Ya estoy el segundo libro aquí. Así que, si os parece, en vez de hacer una presentación al uso,
Porque Jorge puede llegar aquí y ahora soltando aquí una chapa de 1 hora y pico, pero mejor que eso yo creo que va a ser, vamos a entablar un diálogo, vamos a hablar de algunos puntos esenciales del libro y por supuesto os invito a que si queréis en cualquier momento intervengáis, preguntéis, aportéis lo que queráis, porque sobre todo porque hay algunos temas que pueden levantar según determinadas susceptibilidades, ¿no? Así que si te parece, Jorge, yo voy a empezar, no sé si conocéis el libro, si sabéis un poco de qué va, pero el libro es un ensayo histórico con mucho antropológico, con mucho también de folclórico, en el sentido del folclore popular, y Jorge lo que pretende establecer es una secuencia que intenta explicar una serie de casos, de crímenes que se produjeron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que guardan relación curiosamente guardan relación con una serie de historias, de cuentos, de leyendas, que desde la más remota antigüedad se han usado para enseñar, primero para educar a los niños, y que de algún modo esas leyendas se han ido ¿cómo se diría? Han ido transmitiéndose sí, a la sociedad hasta el punto de que se han dado por válidas esas leyendas, por reales. Tanto es así que algunas de ellas acabaron provocando un crímenes. Creo que todo el libro de Jorge está vertebrado en torno a un crimen concreto que tiene mucho que ver con Almería y que seguramente todos los que estáis aquí conocéis en mayor o menor profundidad, que es el famoso crimen de Gádor, el crimen de Sacamanteca de Gádor. No está aquí Alberto Cerezuela, pero está al llegar, pero Alberto fue uno de los que popularizó ese crimen, un terrible suceso, que es perfecto para empezar y para introducir el tema, porque es el ejemplo del epítome, se podría decir, ¿no? Si nos ponemos cultos, sí, que ejemplifica perfectamente lo que tú quieres transmitir en esa obra. Así que, Jorge, si te parece, lo primero sería empezar por eso, ¿no? Cuéntanos brevemente qué fue el crimen de Gádor. Vale, como bien dice